Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta webinar, la primera del año, en la que vamos a hablar en realidad van a hablar de PSMA, PET-PSMA en la evaluación del cáncer de próstata del Centro San Jerónimo de Santa Fe. La doctora Liliana Ríos, de Medicina Nuclear, en donde va a hablar de la interpretación de los informes, revisión de las guías y presentación de casos clínicos, y el doctor Miguel Bergero, especialista en urología, también del Centro San Jerónimo, que nos va a hablar del impacto en el manejo del paciente y nos va a dar la visión del urólogo. Aprovecho unos minutitos más para comentarles, porque muchos nos preguntan con respecto al curso que tiene que ver con el manual de gestión de seguridad, con la nueva norma de la ARN 10.6.1 y el curso SAR-ABIM. Este curso, bueno, ya saben que se va a hacer en mayo, la primera edición. El cupo es de 25 personas. Esto fue establecido fundamentalmente por la SAR, por cuestiones docentes y de operatividad del curso. Se va a hacer una segunda edición. Ellos nos pidieron seleccionar solo un participante de cada centro, por eso a lo mejor alguno que se inscribió más de uno de algún centro no fue admitido. Pero digamos, van a entrar en la prioridad para la segunda edición del curso. Ya les vamos a ir dando más información. En cuanto a la fecha del segundo curso que se va a hacer con respecto a esto, depende un poco también de lo que combinemos con la SAR. Porque, digamos, depende de la organización de ellos, que son los que ponen la mayor parte de los docentes. Bueno, dicho esto, inicia la doctora Liliana Ríos, ¿no? Miguel Bergero, perdón. Ah, ok. Bueno, entonces inicia el doctor Miguel Bergero y, bueno, damos comienzo. Sonia, Irene, espera un segundito. Sí, sí. No, que yo voy a presentar revisar las guías y los informes estandarizados, y los casos clínicos los va a presentar otro compañero nuestro que se llama Fabricio Cosuti, que me parece que no te avisamos, que quedó medio... Ah, ok, bueno, no hay problema, no hay problema. Así No, que no, somos tres. no tenía los datos, así que te pido entonces después que lo presentes vos Vale, vale. para los casos. Sí, Bueno, perfecto. gracias, entonces. No. Bueno, adelante entonces, doctor Bergero. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la posibilidad de poder presentar en su espacio. Yo voy a hablar un poquito del impacto en el manejo del paciente, la visión del urólogo en PET-PSMA. Bien, ¿ahí se ve? ¿Se ve lo que compartió o no? No. Sí, sí. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de PSMA. Vamos a hablar de lo
Perdón, Miguel, te interrumpa, no veo la pantalla compartida. Y ¿ahí se ve? ahí sí, no, perdón, ahí se te escucha, pero no se ve. La compartí a la pantalla en Share Screen. Sí, pero de alguna forma dejaste de compartir. A ver, ahora. No toqué nada, ¿eh? A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora y la vuelvo a compartir. ¿Ahí se compartió? Ahí se está empezando a compartir. Todavía no apareció ahí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, perdón, no sé qué pasó. Bueno, no sé en qué parte quedamos. No, no se escuchó, ¿eh? Bueno, entonces empiezo de nuevo. Bueno, a mí me toca hablar de la visión del urólogo en PET-PSMA, en el manejo del paciente. El cáncer de próstata es un cáncer que tiene una alta incidencia en Latinoamérica, es el principal cáncer diagnosticado y la principal causa de muerte por cáncer. Si bien hay algunas estadísticas epidemiológicas que dicen que no es así, esta revisión del Globocan 2020 así lo dice. Y el urólogo tiene, digamos, varias instancias en el manejo del cáncer de próstata que van del diagnóstico al tratamiento del cáncer de próstata metastásico. Y en todas estas instancias el PET-PSMA parece tener algún rol. En el diagnóstico habitualmente nosotros lo hacemos con el antígeno prostático como método de screening y después los pacientes que tienen alta sospecha se biopsian. Una vez que hacemos el diagnóstico lo tenemos que estadificar para decir un tratamiento que habitualmente lo hacemos con tomografía, resonancia o centello. Y aquí el paciente que hace un tratamiento curativo o un tratamiento de una enfermedad metastásica, cuando la enfermedad vuelve a aparecer por una recaída del antígeno prostático, hay que volver a reestadificar lo que es la estadificación secundaria, que habitualmente lo hacemos con tomografía, centello, resonancia o petcolina. Y en la actualidad ha surgido, además de todo lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata, nuevos tratamientos, y el PET-PSMA tiene sus indicaciones en el cáncer de próstata metastásico refractario. Bueno, en relación al diagnóstico, como todos sabemos, el PSA es un mal marcador para diagnóstico de cáncer de próstata, y aunque durante muchos años se dijo que no había que hacerlo, hay evidencia que dicen que sí hay que hacerlo, porque mejora la sobrevida en estos pacientes. En esta publicación de New England Journal of Medicine se vio que en un trabajo de seguimiento randomizado los pacientes que hacían PSA tenían un 20% de protección de sobrevida contra los que no lo hacían. Y en el europeo de hace unos años hay una publicación que dijo que no solamente que tiene ventajas en la sobrevida, sino que aquellos pacientes que se diagnostican un cáncer de próstata de alto riesgo, que son Gleason altos, tienen también menor chances de metástasis y menor riesgo relativo de muerte por el cáncer. Pero ¿dónde radica la dificultad del diagnóstico del cáncer de próstata para el urólogo? Radica principalmente en el cáncer de próstata que se denomina clínicamente significativo, o sea, el cáncer de próstata que tiene cierta indiferenciación y es agresivo, y no es el cáncer de próstata indolente. Ese cáncer de próstata es el que hay que detectar porque es el que el paciente tiene mayor riesgo de, si no se detecta y no se trata correctamente, tener una enfermedad metastásica y poder tener riesgo de muerte por el cáncer. Nosotros actualmente hace unos años tenemos la resonancia magnética que ha mejorado mucho la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo, pero como vemos en esta publicación de Lancet de Ackman, la resonancia magnética sigue teniendo sus negros en la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo, con una sensibilidad alta pero una especificidad del 45%. Y en los últimos años ha habido publicaciones que dicen que PET-PSMA puede llegar a ser una herramienta diagnóstica más para diagnosticar correctamente a estos pacientes, y este autor, que es Peter Donato,
ha hecho 2 publicaciones que muestran que PET-PSMA tiene mejor sensibilidad y especificidad que resonancia magnética en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. En esta publicación del Journal de Medicina Nuclear Europeo se ve que la sensibilidad es casi parecida, pero la especificidad para detectar cáncer de próstata clínicamente significativo es mayor, siendo del 90,5% contra el 81% de resonancia, y que las áreas abajo de la curva son mucho mejores para PET-PSMA que para resonancia magnética. Y después hizo otra publicación en la cual los pacientes, aparte de biopsiarlos, les hicieron prostatectomía radical y vieron que el PET-PSMA detectaba 91% de cáncer de próstata significativo contra un 84,5% la resonancia nuclear magnética. Por lo tanto, PET-PSMA parece que tiene ya hoy y que va a tener seguramente en el futuro implicancias en el diagnóstico para detectar mejor a los pacientes que tienen una enfermedad clínicamente que puede generar algún tipo de problema. Bueno, en la estadificación primaria, actualmente los pacientes que tienen un cáncer de próstata se los estadifica con tomografía y centellograma óseo. Las guías no lo recomiendan excepto en los pacientes de alto riesgo. Y como vemos aquí en esta revisión, tanto el centello como la tomografía tienen muy bajo rendimiento diagnóstico en el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico. Y estos métodos empiezan a tener algo de positividad cuanto más alto es el PSA. Por ejemplo, el centellograma óseo tiene un 16% de positividad cuando el PSA es menor de 50 nanogramos y un 75% cuando es mayor a 100. Y la tomografía computada casi no tiene rendimiento diagnóstico, solamente un 1% cuando el PSA es mayor a 20. Y esta revisión también vio que los pacientes que se estadifican principalmente son positivos cuando tienen un cáncer de próstata agresivo, de alto riesgo. Un Gleason 4 más 3, un Gleason 7, un ISUB 3. Por lo tanto, los métodos estándares que tenemos hoy tienen muy bajo rendimiento diagnóstico. Bueno, en este lugar de la urología también apareció PET-PSMA. Hace un tiempo Hoffman publica el PRO-PSMA, en el cual utilizan PSMA para estadificar a los pacientes previo a un tratamiento curativo. Este autor observó que PET-PSMA realmente que tenía mucho mejor rendimiento diagnóstico tanto que tomografía y centellograma óseo, teniendo un área bajo la curva, una ROC UC de 0,95 para PSMA contra 0,65 de los métodos estándar, y cuando se evaluó sensibilidad y especificidad, se observó también que tenía un 85% de sensibilidad contra 35% de las imágenes convencionales y un 98% de especificidad contra un 91% de las imágenes convencionales. En esta misma publicación, este autor observó que los pacientes que se estadificaban con PET-PSMA había un cambio de tratamiento en el 98% y que el 14% de estos pacientes pasaban de tener una enfermedad local a una enfermedad metastásica, por lo que pasaban de un tratamiento curativo a un tratamiento paliativo. Y también observó que los pacientes que hacían radioterapia recibían menor cantidad de radiación porque se los estadificaba mejor y por lo tanto se irradiaban con menor intensidad. Nosotros con Liliana y con el doctor Facio y con el grupo de medicina nuclear del Sanatorio San Jerónimo, este año presentamos en la Sociedad Argentina un trabajo de concordancia diagnóstica, en el cual vimos un poco lo que se veía en el trabajo anterior, que PET-PSMA tuvo un mejor rendimiento diagnóstico que tomografía y centellograma, con una positividad de casi el 31% contra el 3,5% de tomografía y centellograma óseo un 7%. Observamos que la concordancia entre métodos diagnósticos no existía o era extremadamente baja, por lo cual siempre PET-PSMA fue superador, tanto a tomografía como a centellograma óseo. Y también observamos que los pacientes que tenían un alto riesgo, o sea que tenían Gleason alto o un riesgo edámico alto, eran pacientes que tenían más posibilidad de tener un PET-PSMA positivo. Un 48% los de alto riesgo contra ningún paciente positivo para pacientes de bajo riesgo, o sea, pacientes con un Gleason 6 o un tumor de próstata indolente.
Bueno, aparte del diagnóstico, aparte de la estadificación primaria, una vez que nosotros hacemos un tratamiento, muchos de estos pacientes presentan una recaída del antígeno prostático. Y de acuerdo a si recaen después de una prostatectomía o después de una radioterapia, hacemos imágenes estándares que tienen muy bajo rendimiento diagnóstico, por lo cual a estos pacientes muchas veces se le hacen tratamientos de salvataje, no conociendo en realidad si el paciente es metastásico o no, porque las imágenes no dan positividad, aunque los pacientes tienen valores de PSA alto. Y en estos últimos tiempos ha surgido el PET-PSMA en esta entidad diagnóstica, que no solamente que ha tenido mucho mejor rendimiento que los estudios diagnósticos previos, y nos ha permitido evaluar pacientes y decir que tienen realmente recaída clínica, o sea que se ve la lesión tumoral en imágenes y no solamente una recaída bioquímica, sino que también nos ha permitido el diagnóstico de pacientes con muy baja carga tumoral que se denominan oligometastásicos, que depende de la literatura, varían si son menos de una metástasis o menos de 5 metástasis. Bueno, el rendimiento del diagnóstico estándar, como dijimos anteriormente, es extremadamente bajo. En este trabajo vemos como centellograma tiene solamente un 12% de positividad y tomografía solamente un 7% de positividad en pacientes recaídos, posterior a una prostatectomía radical. Y en este autor también lo que observa es que de acuerdo a los valores de PSA que tengan los pacientes, principalmente valores de PSA extremadamente altos, mayores de 50, y cómo es la variación del PSA en el tiempo, que se denomina cinética de PSA, estas imágenes pueden tener un mejor rendimiento diagnóstico, pero siempre son rendimientos diagnósticos bajos. Anterior a la aparición del PSMA, teníamos otra imagen de medicina nuclear que era el PET-colina, que tenía un poco mejor de rendimiento diagnóstico que los estudios estándares, pero tenía un rendimiento diagnóstico bajo. Esta revisión muestra que PET-colina, después de evaluar muchos estudios, tenía solamente un 62% de positividad en detectar recaída clínica en cualquier sitio. Y cuando se empieza a desglosar los trabajos de este metaanálisis, se observa que no todos tenían un rendimiento diagnóstico tan alto, que las tasas de detección, por ejemplo, en el de Castellucci, que es el primero, que es el que tiene la letra A, tiene una tasa de detección del 39%, y que los valores positivos eran principalmente cuando los pacientes estaban recaídos con un PSA alto, un PSA mayor a 5, un 67% de positividad de ese grupo. Y acá tenemos otro trabajo también que ya habla de una tasa de detección alta, 88%, pero cuando vemos la media de pacientes que habían diagnosticado tenían un PSA de 9, o sea, un PSA extremadamente alto. Y que cuando los PSA eran bajos, como en estos dos trabajos en el que evalúan pacientes con un PSA menos de 1,5 y PSA de menos de 0,5, la tasa era baja, era el 28 y el 21%. Por lo tanto, colina, si bien es un poco mejor que tomografía y centellograma óseo, seguía teniendo una tasa de detección baja y estaba muy relacionada con los valores de PSA. Bueno, surge PET-PSMA y cambia un poco el diagnóstico para los urólogos, porque este estudio muestra una tasa de positividad muy alta. Acá tenemos dos trabajos, uno de Iber que muestra la valoración de 248 pacientes posterior a una prostatectomía. Este autor ve una tasa de positividad casi al 90%, y que la tasa de positividad también dependía de los valores de PSA, pero ya con valores de PSA más bajos que la colina y que los métodos estándares. Él ve un 98% de positividad cuando el PSA era mayor a 2 nanogramos por mililitro, y cuando los pacientes tenían un PSA menos de 0,5 tenían casi un 60% de positividad. En este otro trabajo, en el cual Inspire valora el PET-PSMA después de la recaída por radioterapia en 118 pacientes, también tiene una tasa de detección extremadamente alta, 91%, y también observa que los valores de positividad varían de acuerdo al valor de PSA. Posteriormente a los trabajos, a las presentaciones de serie de casos, hubo un metaanálisis que dio mucha evidencia y que fue interesante, que fue el de Perea. Este metaanálisis observó primero que la tasa de detección de PET-PSMA era alta,
y que la tasa de detección también variaba con los valores de PSA, pero con valores de PSA este grupo observó un 95% de positividad, y con valores menores a 0,5 este grupo observó casi un 45% de positividad. Esto es importante porque muchas veces estos pacientes con los métodos estándares hacían radioterapias de salvataje, y hoy está cambiando un poco el tratamiento, ya que muchas veces se diagnostica dónde es la metástasis y se tratan de hacer tratamientos dirigidos. Bueno, nosotros observamos un poquito lo que habían observado todos estos autores. En 111 pacientes que valoramos de reestadificación, tuvimos una positividad del 86%, contra 4,5 de tomografía y 7 centellograma óseo. También observamos que la concordancia entre métodos era muy baja o que no existía, por lo tanto PET-PSMA fue siempre superior a los métodos estándares. Y también en este trabajo observamos que los pacientes que tienen un PSA mayor a 2 nanogramos por mililitro, todos eran positivos. Y el año pasado también hicimos una presentación en la Sociedad Internacional de Urología en Montreal, en el trabajo madre con el cual la institución nuestra empezó a hacer PET-PSMA, que es un estudio de concordancia diagnóstica que compara los 4 métodos: tomografía computada, centellograma y colina. Y lo que observamos en este trabajo fue que PET-PSMA fue siempre superador a cualquier método estándar, con un 84% de positividad contra 35% de colina, 12% de centellograma y 6% de tomografía computada. Observamos que los pacientes que tienen un PSA por debajo de 0,5 nanogramos mililitro, la mitad eran positivos. Y cuando se hizo la concordancia entre métodos, PET-PSMA fue siempre superador, diagnosticando el 82% de los centellogramas positivos, el 76% de las colinas negativas, y el 83% de las tomografías negativas. Y cuando se hicieron curvas de ROC, no solamente que se observaron mejores áreas bajo la curva para PET-PSMA, sino se observó que el PET-PSMA tenía mejor sensibilidad y especificidad que la colina. Bueno, en relación al tratamiento, recientemente el equipo de Hoffman, que fue el que publicó ProPSMA para estadificación, publicaron el análisis Trial Vision, que es la utilización de PSMA lutecio 177 en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico refractario a segunda línea, contra tratamiento estándar, y este grupo observó que lutecio PET-PSMA mejoraba la sobrevida global, con una sobrevida global de los pacientes que hacían lutecio de 15,3 meses contra 11,3 meses del tratamiento estándar, y esto le daba un riesgo relativo de 0,62, o sea que estos pacientes tuvieron un 38% de protección con relación al tratamiento estándar. Y cuando se observó en este trial también el otro objetivo primario, que era el tiempo libre de progresión imagenológica, también se observó que hubo mejorías: 8,7 meses contra 3,4 meses, con un riesgo relativo de 0,4, o sea que hubo una protección del 60%. También se hicieron otras valoraciones secundarias, y una de ellas fue el descenso del PSA, y siempre el lutecio PET-PSMA tuvo una mejor respuesta al descenso del PSMA que el tratamiento estándar. Bueno, Vision es el primer trabajo que demuestra esto, pero como vemos en esta publicación, perdón, no solamente PSMA en teragnosis se está estudiando para los pacientes recaídos a segunda línea, sino que ya hay varios trabajos que los están tratando de ver su efectividad y su factibilidad en otras líneas de tratamiento. Por ejemplo, lutectomí es un trabajo que se le hace a los pacientes neoadyuvancia con lutecio 177 previo a una prostatectomía radical en pacientes de alto riesgo. Después está PSMA Addition, que lo implementan aquellos pacientes que son metastásicos y comienzan su tratamiento con bloqueo hormonal y son sensibles. Está el ENSA-P, que lo combina con ensalutamida contra la rama ensalutamida sola en pacientes que son refractarios a primera línea.
Y aparte de Vision, que fue un tratamiento de segunda línea, ya empieza a haber otros trabajos como PRINCE o LUPARP, que lo utilizan con otras moléculas nobles como pembrolizumab o laparib, para ver la eficacia del lutesio 177 en estos grupos. Aparte de estos hay otros más, ¿no? Bueno, concluyendo un poquito lo que estuvimos hablando, PET-PSMA es un método de diagnóstico de alta precisión. En el diagnóstico inicial tiene ya un rol y va a tener solamente que a futuro un rol en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. De hecho, hoy hay un trabajo que han publicado unos chinos que dicen que de hacer prostatectomía radical sin biopsia y con PET-PSMA positivo, un trabajo que tiene algunas críticas, pero se presentó este año en el Congreso Europeo de Urología. El rol de la alta precisión en la estadificación primaria, principalmente en aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata de alto riesgo, y el rol ya conocido y que ha cambiado el manejo de los pacientes en la estadificación secundaria. El PET-PSMA permite una mejor valoración de los pacientes, tanto en estadificación primaria como en secundaria, y aparte ha permitido el diagnóstico del cáncer de próstata metastásico o oligometastásico, que seguramente que va a cambiar un poco todo lo que es el manejo de estos pacientes con los tratamientos dirigidos para tratar de evitar el tratamiento sistémico, y toda la evidencia actual que ya tenemos en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico refractario con el lutesio 177 en la teragnosis. No obstante, si bien hay mucha evidencia y cada vez hay más evidencia, eh, recientemente hubo algunas publicaciones de que dicen que hay que tener cierta precaución de cómo se interpreta la evidencia con PET-PSMA, ya que podemos estar haciendo un pasaje, digamos, de pacientes de buen pronóstico a grupos de alto riesgo o de mal pronóstico, y tenemos que saber cómo eso va a repercutir en los trials, en la evaluación real de la sobrevida y cómo nos va con los trabajos. Y así evitar lo que denomina el efecto de Will Rogers. Bueno, un poquito esto es la visión del urólogo, y bueno, gracias por darme la oportunidad de presentar en su espacio. ¿Se escucha? Sí, 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 gracias, Miguel. A Muchas ustedes. gracias. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, en esta instancia, porque el doctor tiene que viajar por un procedimiento, entonces tiene que terminar, cortar a las 20. En todo caso, también si queda alguna duda la pueden enviar por mail y estaremos tratando de contestarlas. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta ahora, Liliana, si querés le damos paso a la doctora Ríos. Bueno, empiezo. Doctor, ya puede dejar de compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, la idea de mi presentación fue de acuerdo a a todo lo que conocemos y sabemos al respecto del PET-PSMA, como dijo Miguel, su utilización y su alto rendimiento diagnóstico. Perdón,
la idea es hacer o evaluar o repasar un poco la interpretación de los hallazgos que encontremos y de qué forma podemos estandarizar el informe. La interpretación del estudio, como dijo Miguel, está indicado. Perdón, Liliana, que acá algunos dicen, yo te escucho bien, pero dicen que está bajo el audio. No sé si podés subir un poquito tu micrófono para ver si se escucha un poco mejor. Ahí lo subí, ¿puede ser? ¿Se escucha Sí. mejor? ¿Sí? Sí, yo te escucho bien. Bueno. No sé los demás. Hasta ahora el PET-PSMA se está usando con distintos tipos de validación para la restadificación, la recaída bioquímica, la enfermedad localizada de alto riesgo y con muy avanzada, la enfermedad recurrente o persistente y la localización del cáncer de próstata que no es metastásico por imágenes convencionales. Y fundamentalmente con respecto a la teragnosis con la estadificación antes de la terapia con lutecio 177. Las aplicaciones potenciales que todavía no están validadas sería una orientación con respecto a la captación que tenga el PSMA para orientar a la biopsia. En las imágenes del cáncer de próstata para guiar la biopsia y el seguimiento del tratamiento sistémico como respuesta al tratamiento en el cáncer de próstata metastásico, pero eso sería potencial. Los radiotrazadores que estamos utilizando actualmente nosotros son el galio PSMA 11 y el flúor PSMA 1007, que es el que estamos usando la mayoría que no tenemos el generador de galio. Dentro de las cosas más importantes para poder definir el informe y qué es lo que genera las complicaciones, es primero la distribución fisiológica del PSMA. Y tenemos los marcados con galio que tienen una excreción predominantemente renal con mucha actividad en la vejiga, y el DCFPIL marcado con flúor que también tiene eliminación renal, pero el PSMA flúor 18007, que es el que estamos usando todos, la mayoría, tiene una excreción hepática y biliar, lo que ayuda mucho para que haya mucho más sea más limpia la imagen a nivel del lecho prostático, que es uno de los sitios más importantes a evaluar cuando hacemos un estudio de PSMA en un paciente recaído o en una restadificación. Los sitios lo principal para el informe es conocer los sitios de captación fisiológica, que son las glándulas lagrimales, las salivales, el hígado, la vesícula, la vesícula biliar, el vaso, el intestino, el colon, el riñón y la vejiga. Y aunque no parezca, las glándulas lagrimales a veces han generado algunos problemas porque suele haber glándulas lagrimales accesorias, y nos hemos encontrado con algunas en algunos informes, en algunos estudios.
Los otros problemas son los hallazgos atípicos o con captación fisiológica de PSMA, que son muchos procesos benignos o tumores que no tienen relación con la próstata, todas las cadenas de ganglios simpáticos, fundamentalmente el ganglio celíaco, y otro problema que suele existir con respecto, por ejemplo, para obtener un falso negativo, es que hasta un 7% de los tumores de próstata no muestran sobreexpresión de PSMA, fundamentalmente los neuroendocrinos. Y el problema que en nuestro caso hemos tenido es la alta captación en ósea inespecífica o por causas benignas que se ve en los estudios con flúor PSMA, también con galio PSMA. Y lo otro que hay que tener en cuenta antes de hacer un informe es si el paciente está con supresión androgénica, ya que la supresión androgénica altera la expresión del PSMA, tanto aumentándola como disminuyéndola en algunos casos y de acuerdo al tipo de antiandrógeno que se está usando. Y aparte de esos sitios que son sitios equívocos o que pueden generarnos dudas o errores, están el secundarismo de presentación atípica, que prácticamente es en todas partes, como en el cerebro, las meninges, la tiroides, las glándulas adrenales, el compromiso peritoneal, gastrointestinal, el tracto urinario, el vaso, el páncreas, el pene, testículo, epidídimo, tejidos blandos y en piel. Nosotros hemos encontrado en nuestros estudios algunas captaciones en algunos de estos lugares, pero no tuvimos la confirmación histológica como para decir que sí que eran un secundarismo de presentación atípica. Por todo esto, por tener que conocer la distribución fisiológica, las localizaciones atípicas de captación de PSMA, no solo la próstata tiene receptores de PSMA, y por los patrones atípicos de presentación de secundarismo es que se surge la necesidad de estandarizar un informe y de tener un score para poder calificar o definir si una imagen es anómala o patológica o es benigna. Estos son algunos ejemplos de casos benignos, de captación benigna ósea: una displasia fibrosa, una fractura costal, múltiples fracturas costales con captación de PSMA. En estas probablemente no nos genere duda, pero en las únicas y en aquellas en donde no se vea claramente un trazo de fractura, como en esta, por ejemplo, la displasia fibrosa, puede generar muchas dudas. En este caso es una lesión lítica del ilíaco que no tenía nada que ver con la próstata y generó captación de PSMA. Esta es una lesión lítica del ilíaco. Esto es un mieloma múltiple que presentó captación de PSMA. Estos son dos presentaciones diferentes de compromiso medular difuso con PSMA. Lo podemos encontrar así. La resonancia mostró que realmente había un compromiso difuso
y esta es la presentación típica que conocemos del compromiso medular difuso del PSMA. Un hemangioma en la columna vertebral, que bueno, eso podemos por la imagen de la TC darnos cuenta que corresponde a eso. Las imágenes pulmonares, algunas son muy claras, como una consolidación que fue una infección. Las atelectasias presentaron captación de PSMA, bronquiectasias secuelares, una fístula perianal, y esto sería complicado para interpretar porque está en un sitio, está en la pelvis y nos puede llegar a generar dudas al respecto de su interpretación. Un adenoma de tiroides, tuvimos unos estudios en los que había una captación tiroidea muy intensa y que un paciente multimetastásico, y que en los estudios posteriores había mayor captación en la tiroides, y bueno, y dejó la duda de si esa tiroides era un problema de tiroides o si era un problema o si era una metástasis. Perdone. Esta era la tiroides. Esto es un hemangioma hepático que si uno en un estudio lo encuentra con esa captación de PSMA, juzgaría en primera instancia que es una captación patológica de PSMA. Sin embargo, la resonancia demostró que se trataba de un hemangioma. Esto fue un meningioma confirmado por histopatología y presentó captación de PSMA. Esto fue un adeno, esto es muy complicado. Tuvimos una imagen similar a esta, subsólida, en un estudio de restadificación subsólida con captación de PSMA. También había captación a nivel de la pelvis, y nosotros a la imagen pulmonar la informamos como que podía corresponder a una patología pulmonar primaria, y cuando se hizo el estudio histológico resultó ser una metástasis prostática, pero la verdad que no es fácil distinguirla. Justamente la estandarización de las guías tienen el propósito de el informe oriente o a correlacionar con otros métodos como los que vimos que la resonancia aclaraba el diagnóstico en el hemangioma hepático, por ejemplo, o la histopatología que define el diagnóstico. Este caso es muy raro porque si bien esta imagen fue un carcinoma primario de pulmón, este ganglio iliar derecho fue una metástasis del cáncer de próstata. Bueno, esto la verdad que es bastante complicado, pero no todo fue así, excepto los que les dije, la que tuvimos, la tiroides, el pulmón. Esto es un carcinoma tímico que también captaba PSMA. Esto también es porque no solo la próstata, no pensemos que siempre que haya captaciones prostático está relacionado a la próstata. Entonces, a causa de esto, las guías proponen los procedimientos un procedimiento de informe estandarizado con algún score o con
un score validado para decir si es patológico o no lo que estamos hallando, lo que estamos viendo. Las guías propusieron estos cinco programas desde el 2017, el Delphi, el PSMA-RATS, el MI-TNM PROMIS, el ePSMA y el Primary. El Delphi se basó fundamentalmente en la valoración de los hallazgos de acuerdo a múltiples observadores, y después se hizo un acuerdo interobservador a través de cálculos matemáticos, y que fue, bueno, no tenía un score y no tenía una escala como para poder definir los hallazgos. El PSMA-RATS se basa en lo mismo que los demás estudios de tiroides, de mama, y también se basa fundamentalmente con imágenes de resonancia, pero también se basa mucho en la interpretación del observador. El MI-PROMIS, el MI-TNM PROMIS es el que propone un score, una escala, una evaluación de los sitios de probabilidad, de los sitios en donde la probabilidad de que el hallazgo sea patológico. El ePSMA, que lo que hizo fue revisar el Delphi, el Delphi de Fanti, y el ePSMA reunió y estuvo de acuerdo con los criterios que había adoptado el PROMIS. Y el otro que menciona la guía es el Primary, que todavía se considera que todavía le faltan un poco más de algunas revisiones más para que pueda ser validado completamente. En realidad, ninguno está 100% validado, solamente que creo que cada uno va a utilizar con el que más se sienta familiarizado, o también va a hacer un poco de una interpretación subjetiva utilizando todos los criterios de todos los protocolos estos de estandarización. Nosotros nos sentimos bien utilizando el PROMIS. En realidad, todos los sistemas estandarizados lo que buscan son los lugares con hipercaptación no fisiológica, para que sean informados como anormales, y el problema es que de todo lo anormal saber categorizar aquel que sea patológico. Y también todos usan primero el sitio para empezar a valorar los hallazgos, el sitio local, o sea, la pelvis, la próstata o el lecho prostático, los nódulos linfáticos locales, los distantes, mejor dicho, el esqueleto y otros lugares. O sea que sería, lo primero que nosotros vamos a evaluar sería la próstata, los ganglios linfáticos regionales, los ganglios linfáticos a distancia, como los retroperitoneales, considerados metastásicos, después el tejido óseo, y después el resto de los tejidos blandos. Todos los sistemas de estandarización siguen la misma secuencia de evaluación y de caracterización de los hallazgos. El PROMIS
el PROMAIS aconseja que informemos la captación prostática de acuerdo a la división de los 6 segmentos de la próstata, como en la resonancia multiparamétrica, como para guiar más al médico tratante. Después localizar los ganglios regionales, que sabemos que son los ilíacos y los obturatrices, los retroperitoneales, y después los sitios, el óseo y los sitios a distancia. Estos serían los considerados ganglios regionales, los ilíacos, los obturadores. Y entonces, ¿qué puntaje, o sea, como para guiarnos con respecto a lo que estamos viendo? El PROMAIS propone un puntaje de 0, o sea que negativo, cuando la captación está por debajo del pool sanguíneo. Un puntaje de 1 cuando la captación es inferior es igual o superior al pool, pero es inferior al del hígado. Y acá una salvedad, que cuando usamos al hígado si usamos galio, y al vaso si usamos flúor. Un puntaje de 2 con una calificación intermedia si la captación, esto me he cuantificado con sub, ¿no? Perdón, es igual o superior al vaso en nuestro caso, y también inferior a la parótida, y alto cuando es igual o superior a la parótida. Realmente nosotros valores puntaje 3 con captación alta superior a la parótida no vimos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, a pesar de que de los que se obtuvo la histopatología fueron positivos, que algunos fueron quizás con puntajes intermedios. Y con respecto a los segmentos prostáticos que habría que informar, serían los seis segmentos que dijimos, desde la base hasta el ápex. Y el patrón del compromiso óseo, si es de un solo lugar, unifocal; si es oligo, cuando es menos de 3, oligometastásico; si está diseminado, o si es un compromiso medular difuso. Y la certeza y el diagnóstico final sería, nosotros deberíamos poner en la conclusión si lo que vemos realmente es consistente con un compromiso secundario a la próstata, si es sugerente, y en esos dos casos los estaríamos considerando como positivos, como posible, y lo que significaría en el diagnóstico sería un equívoco. Eso está en todos los scores de todos los sistemas estándares: el improbable como negativo, y el negativo o sin que no veamos captación en ningún lado, sin evidencia de enfermedad. El PROMAIS, bueno, lo importante es la unificación de los informes, y fundamentalmente la unificación de los criterios, o sea que tengamos todos, al momento de hacer la información, unificar los criterios y con qué cosas comparar la captación, y en base a eso considerar el hallazgo como positivo o como negativo. Y eso sería. La presentación. Sí.
quieren hacer alguna pregunta. Está Fabri con los casos clínicos que tenemos, que nos dieron muchas dudas, y de algunos de ellos tenemos la biopsia, así que son bastante interesantes. Bien, ¿se puede ver la pantalla ahí? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por dejarme participar en esta charla. El objetivo de esta presentación es mostrarles algunos casos que tuvimos en nuestro servicio, con algunos hallazgos atípicos, ¿sí? Y la importancia que no solamente tiene ver o visualizar lo que es la imagen fusión, sino también una adecuada caracterización de las lesiones por tomografía. Y con esto también interpretar todos los hallazgos que nosotros vamos encontrando junto con la clínica y los antecedentes del paciente, para posteriormente tener una buena realización del informe. Por eso es la importancia de tener, previo al estudio, contacto con el paciente, preguntarle y juntar o tener todos los datos que él pueda aportarnos. Bien, vamos a empezar por el primer caso. Es un paciente de 59 años con un adenocarcinoma, un Gleason 7, 4+3. El paciente presenta un PSA preoperatorio de 12. Se le realiza una... Perdón, Fabricio, no se ve, o sea, se ve la presentación, pero no en el modo presentación. Vamos a ver si lo puedo corregir. ¿Pueden verlo ahí? Se ve, pero digamos, se ve todas las diapositivas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, como le decía, el primer paciente que vamos a presentar es un paciente de 59 años, con una biopsia que nos arroja un adenocarcinoma, un Gleason 7, 4+3, tenía un PSA preoperatorio de 12. A este paciente se decide hacerle una prostatectomía radical en el 2017. Él presenta un PSA postoperatorio de 0,021 y luego una recaída bioquímica en el 2020 con un PSA de 0,27. Por eso se decide hacerle una reestadificación en el 2021. En ese momento el paciente presenta 0,46 de PSA. Cabe aclarar que entre el 2020 y el 2021 este paciente no realiza ningún tratamiento. Ahora sí vamos a ver lo que son las imágenes. Vemos entonces, primero, a nivel del lecho prostático, una hiperfijación focal del radiotrazador con un Sumax de 2.6. También vemos a nivel del sexto arco costal una imagen a la tomografía, como podemos ver en la imagen del medio hacia la izquierda de la pantalla, un área hiperdensa en contacto con la tabla ósea interna, con un Sumax de 1.8, y otra lesión a nivel del hueso ilíaco izquierdo, en contacto o adyacente a lo que es la articulación sacroilíaca, de bordes esclerosos, de un centro tal vez tomográficamente algo hipodenso, con un Sumax de 3.5. A este paciente se le decide realizar una biopsia. Tenemos el resultado donde nos informa un tejido óseo con un foco de proliferación celular, se le realiza una inmunohistoquímica donde nos arroja una infiltración por carcinoma, o sea, un secundarismo de este paciente. Y si volvemos ahora a la imagen que tenía a nivel costal, el sexto arco costal derecho, la importancia del interrogatorio, lo que yo quería recalcar en este paciente, es que él nos refiere que tuvo un traumatismo semanas antes de realizarse el estudio. Por eso siempre la importancia de charlar, de comunicarse con el paciente. Vamos a pasar al caso número 2. Es un paciente de 76 años, un adenocarcinoma, un Gleason 7, 3+4. Este paciente tiene un centellograma óseo previo a la realización del PET-PSMA, donde se informa una hiperfijación del radiotrazador a nivel del cuarto arco costal izquierdo y se le pide un PET para estadificar. En ese momento el paciente presentaba un PSA de 35,30. Vemos ahora las imágenes, vemos una próstata francamente aumentada de tamaño, con una captación difusa, con un Sumax de 4. Vemos también que tenía
una imagen ganglionar a nivel de la cadena ilíaca interna izquierda. También esta tiene un Sumax de 1.6, también tenía otras imágenes ganglionares retroperitoneales que no llegaban a rango de adenomegalia y que no tenían ninguna captación. Vemos en la imagen superior de la pantalla este área de esclerosis cortical a nivel del isquion izquierdo, también con un foco de captación, con un Sumax de 1.7. Y la imagen que nos interesa, o que nos llamaba la atención, más que nada, esta imagen a nivel del cuarto arco costal izquierdo, también de bordes esclerosos, con un centro algo hipodenso, muy similar a lo que fue el caso anterior, y con una captación de 2.9. También a este paciente se le pide una biopsia, y nos informa cambios reactivos, con un tejido hematopoyético, donde no se visualizan células neoplásicas, o sea, una biopsia negativa. Bien, entonces es importante en este caso destacar, tal vez que no todas estas lesiones que uno las puede caracterizar tomográficamente o con el PET o la fusión, pensar que es un secundarismo, no todas lo son. Y con respecto a la lesión que se ve a nivel del isquion, nosotros la hemos caracterizado como un cambio inflamatorio degenerativo crónico, que es muy común encontrar en ese área. Bien, pasamos al caso número 3. Es un paciente de 64 años con un adenocarcinoma, un Gleason 6, 3+3. Este paciente presenta un PSA inicial de 4.1. Entonces vemos que es un Gleason relativamente bajo, con un PSA también relativamente bajo. Este paciente tiene un centellograma antes de hacerse el PET-BCMA, que informa una hipercaptación ilíaca izquierda inespecífica. También se le realiza una tomografía donde no arroja ningún dato, es una tomografía normal, donde no se ve ninguna alteración morfológica, y se le pide entonces el PET-BCMA para estadificar. Este es el centellograma, donde pueden ver a nivel del hueso ilíaco izquierdo esta hiperfijación difusa, inespecífica, que también se lo puede ver muy bien. Ahora sí pasamos al PET-PSMA, donde vemos, primero que nada, la captación o hipercaptación a nivel prostático, con un Sumax de 3.9, lo primero que nos llama la atención. Vemos también esta imagen focal, esta captación focal a nivel del el sexto cuerpo vertebral dorsal, con un Sumax de 3.6. Podemos llegar a decir que hay algún área de aumento de la densidad a nivel central del cuerpo vertebral, pero si vemos los cortes o las reconstrucciones sagitales en los cuerpos superiores, también tienen el mismo área de esclerosis. Ahora, pasamos a lo que nos llamaba la atención previamente en el centellograma, esta hipercaptación a nivel de todo el hueso ilíaco, la rama isquiopúbica, donde no tenemos un correlato neto con respecto a la tomografía. Tenemos un Submax de 4.6 y a este paciente también se le pide una biopsia. Este informe no es de nuestro servicio, nos costó, la realidad es interpretar qué es lo que realmente se quería decir con el informe, si realmente era positivo o no, nos generaba dudas, donde dice que hay signos de remodelación, mínima actividad osteoblástica, nula actividad osteoclástica, hay tejido reemplazado por tejido fibroso denso, focos de necrosis, y como comentario dice que a pesar que existe una ausencia de células neoplásicas, el cuadro histológico óseo es susceptible de pertenecer a efectos reactivos de metástasis osteogénica. Como nos generaba duda, lo consultamos con nuestra anatomopatóloga de nuestro sanatorio. Ella interpreta este informe pensando que es negativo. Entonces, simplemente les dejo este caso como para que vean a veces la dificultad que uno tiene para interpretar las imágenes, ¿sí? Y a veces también los informes. Pero, ¿qué es lo importante de este paciente? Si lo consideramos que es negativo, tengamos en cuenta lo que hablamos en un principio. La clínica de este paciente, los laboratorios que trae este paciente, tiene un Gleason bajo, un Gleason 6, un PSA bajo, 4.1. Tal vez es normal que haya sido negativo en este caso. Pasamos al caso número 4. Es un paciente de 58 años, un adenocarcinoma, un Gleason 7.
este paciente se le realiza una prostatectomía radical en el 2020 y presenta una recaída bioquímica en el 2021, en ese momento presentando un PSA de 0,59. Se hace el PET para reestadificación y lo que vemos es, a nivel del lecho quirúrgico, como ven en la imagen superior, no vemos nada, no vemos ningún foco, ninguna lesión. Ahora, a nivel de la cadena ganglionar ilíaca externa derecha, vemos esta pequeña imagen ganglionar que no está aumentada de tamaño, que tiene un centro, un hilio graso conservado. Si bien tiene una captación, como pueden ver a nivel en la imagen del PET, a la derecha de la pantalla, tiene un Sumax de 2.5. Vemos esta misma imagen en una reconstrucción coronal. No nos llama la atención, pero se informa de aspecto inespecífico. Se decide punzar también, hacer biopsia de esta lesión. No tengo los resultados, pero esta lesión fue negativa, esta biopsia fue negativa. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que interpretar todo el contexto del paciente, no solo dejarse llevar a veces ahora sí por los valores de laboratorio solamente, sino también por las características tomográficas de esta lesión. Es un ganglio normal, con un hilo graso conservado, no está aumentado de tamaño y no existe otra lesión. Pasamos al caso número 5. Este es un paciente de 68 años con un adenocarcinoma prostático. A este paciente se le realiza radioterapia en el 2014, más supresión hormonal completa, y tiene una recaída bioquímica en el 2022. Su último PSA previo a hacer el PET-PSMA es de 349,94. Le realizamos el PET-PSMA y encontramos múltiples imágenes ganglionares, ¿sí? Como la que está en la imagen superior de la pantalla, a nivel del hueco supraclavicular derecho. No solamente se encontraba ahí, sino que también había a nivel mediastinal, a nivel retroperitoneal. Marcamos esta porque es la de mayor captación, con un Sumax de 10.2. También tenía múltiples imágenes nodulares en ambos campos pulmonares. La de mayor captación es la que estoy señalando, con un Sumax de 2.6. Y también compromiso óseo multifocal, y las áreas de mayor captación también a nivel biilíaco o sacroilíaco, con un Sumax de 12.1. Ahora pasamos a ver lo que es la próstata. Vemos lo mismo, una captación focal con un Sumax de 10.1, y lo que llama la atención de estos casos, de este caso en particular, es que también tenía una captación o un foco a nivel de la base o la raíz del pene. Como decía la doctora en la presentación previa, son presentaciones atípicas, pero en este paciente, en el contexto que tiene este paciente, al ver tener compromiso ganglionar, óseo, prostático claramente, también podemos considerar esta lesión como secundarismo. Este paciente no se le realizó biopsia porque ya el estudio hablaba más que cualquier otro estudio. Seguimos con el último caso, el número 6. Es un paciente de 70 años. Este paciente tiene un adenocarcinoma, un Gleason 6, 3+3. Tiene un PSA de inicio de 4.7. Se le pide un PET para estadificar. Y lo que vemos, primero, una próstata también aumentada de tamaño, con una captación difusa, un Sumax de 6.9. Y ahora vemos a nivel de la raíz o el nacimiento de lo que es el tronco celíaco, esta imagen pseudonodular, que la vemos en estos cortes, en el primer corte axial que tenemos en la mitad de la pantalla, con un Sumax de 3.1, tenía captación, no generaba dudas. Hacemos una reconstrucción, un corte coronal, vemos que esta misma imagen tiene una forma alargada. Entonces, recordemos que también se pueden encontrar este tipo de captaciones fisiológicas a nivel de lo que es o en proyección de la cadena simpática, ¿sí? A nivel de lo que es la región celíaca. Este caso lo dejo como ejemplo, como para tener en cuenta que no siempre que encontremos estas imágenes hay que empezar que es un compromiso ganglionar, sino que también está este tipo de captación fisiológica, como ya ha explicado la doctora previamente. En nuestro caso, bueno, es en la región celíaca, pero también podemos tener a nivel de cervical bajo el ganglio estrellado,
o a nivel de lo que es a nivel hipogastrio o a nivel sacro. Estos son los casos que queríamos comentarles, que muchas veces nos generan duda, y lo importante de esto es conocer al paciente, como dije previamente, y recordar todos los datos que podemos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cosutti. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo quería hacerle unas preguntas a Liliana Ríos. Con respecto a las guías de procedimiento, vos dijiste que ustedes eligieron el PROMICE. ¿Es una cuestión de comodidad, de practicidad para ustedes? Por ejemplo, ¿combinan o no utilizan para nada el Primary, el Delphi? Esa es una. Y la otra pregunta que quería hacer era si mencionaste en cuanto a la valoración de la próstata y la división en 6 sectores, si además del informe con el PET-PSMA se suele hacer valoración de la pelvis con resonancia o solo con el PET-PSMA, digamos, es suficiente para el urólogo o para el oncólogo. Con respecto a la primera, Irene, usamos el PROMICE porque nos sentimos nos sentimos cómodos con el score y la forma para poder calificar a las lesiones. De todos modos, tanto el IPCM también comparte, el IPCM, que es el del 2021, comparte los mismos criterios que el PROMICE. Y porque los otros no tenían valores como para que nosotros digamos, bueno, este si capta más que el vaso, si capta más que la parótida, si capta menos. Entonces con el PROMICE nos sentimos como un poco más seguros al calificar una lesión. De todos modos, viste que entre los casos que presentó Fabricio, en realidad, y de los que fueron positivos, ninguno tenía una captación. Yo creo que todos cayeron dentro de una clasificación intermedia o equívoca, digamos, porque tenían captaciones no tan altas, excepto los sumamente evidentes, como el paciente que era multimetastásico, que tenía la imagen del pene. Así que bueno, la respuesta a tu primera pregunta es porque nos sentimos más cómodos y porque nos sentimos como con una validación de algo para decir, por esto decimos que es patológico. Esto es un hallazgo anormal y bueno, decimos que esto es patológico por esto. Es como más o menos como cuando uno usa el Dovil para los linfomas, ¿viste? Y dice, bueno, tiene tal score porque capta más que el pool o más que el hígado. Por eso es que elegimos ese método para informar. Y la segunda pregunta era... Con respecto a la evaluación de la pelvis o a la sí, evaluación local, resonancia y PSMA. No, eso no lo decidimos nosotros, o sea, nosotros el estudio lo hacemos con PC nada más, lo usamos para la descripción, nada más del informe, pero después algunos pacientes ya vienen con la resonancia multiparamétrica realizada y después no sabemos y otros pacientes no sabemos qué decisión toma el urólogo o el oncólogo con él, si le hace una resonancia o no. Okay.
Y una cosa más para Fabricio Cosutti, que la consulta es, por ejemplo, cuando tienen lesiones del tipo inespecíficas o que no pueden definir, como los focos costales o algunos de los focos óseos que mostraste, y me sorprende, o sea, una vez que el estudio es inespecífico, no esperan a una nueva valoración o a otra opción de otro método o esperar control evolutivo, lo biopsian. Sí, ¿O estos fueron casos particulares? estos fueron casos en que el médico tratante decidió hacer la biopsia. La Uno biopsia. no lo puede decidir, nosotros lo que tenemos es un contacto muy personal generalmente con los médicos que nos derivan estos pacientes, nos comunicamos con ellos, le comentamos nuestras opiniones. Hay veces que no podemos llegar a un diagnóstico certero, pero con este contacto íntimo, como te digo, con los médicos que los derivan, podemos llegar a tomar una decisión u otra. Siempre la decisión esta va a terminar recayendo en ellos, ¿sí? Pero nosotros, de nuestro lado, es orientarlos de la mejor forma posible. Estos casos son justo específicos en que se le pidió biopsia. No siempre se pide así, no todos los médicos derivantes tratantes lo deciden, ¿sí? Muchas veces queda ya a criterio de ellos. Nosotros, por nuestro lado, como te vuelvo a repetir, es intentar brindarle la mayor información posible para que ellos puedan tomar una determinación como ellos lo decidan, ¿sí? Sin decir correcto o incorrecto. Irene, Perfecto, sí. que con respecto a la pregunta que le hiciste a Fabricio, nosotros cuando tenemos esas imágenes óseas nos agarramos la cabeza, le ponemos Claro. inespecífico y nos agarramos la cabeza porque sabemos que al otro día viene la llamada de teléfono del médico y quiere que le digas sí o no. Y bueno, es muy difícil, entonces, y sobre todo cuando a ellos les cambia el tratamiento. O sea, te imaginas una estadificación y no pueden hacerle una prostatectomía y vos le decís que tiene una imagen ósea y entonces te dicen, ¿y qué hago? ¿Lo biopsio? Y uno termina diciéndole que sí, pero no es decisión nuestra, porque la verdad que nosotros no le podemos decir no y tampoco sí. Así que la decisión de la biopsia es de ellos. Sí, sí, en realidad hice esa pregunta porque a veces esto mismo no solo te pasa, o sea, eh, no solo es privativo del PSMA, te pasa con otros marcadores, puede Sí. pasar con FDG, podría pasar con la colina, pero bueno, a veces se puede tener la conducta expectante y ver la siguiente evaluación, o bueno, sí, sí. Sí, a nosotros nos gustaría que esperaran y que le hicieran una reevaluación. Incluso nos serviría también a nosotros, bueno, la biopsia también nos sirve, pero nos serviría para ver el comportamiento del marcador. Pero no, ellos quieren tomar una conducta ya y bueno, y entonces ellos deciden hacer la biopsia. Y esa biopsia ese informe histopatológico que no veía células neoplásicas, pero que decía que sí correspondía, bueno, unos hallazgos histopatológicos totalmente complicados. eh, y bueno, ese paciente, el oncólogo, el radioterapeuta en realidad le tenía mucha confianza a ese patólogo y lo consideró como positiva a esa biopsia. Y después nosotros lo consultamos, no se hizo, lo ideal hubiera sido hacer otra biopsia y que lo viera otro anatomopatólogo o revisar el taco o algo así. Eso no se hizo
porque estuvimos en contacto con el radioterapeuta, no se hizo, y bueno, solo le preguntamos a nuestra compañera de trabajo, a nuestra anatomopatóloga, y ella no estuvo de acuerdo con ese informe, y dice que si uno no ve la célula oncológica no puede decir que corresponde a una metástasis. Bueno, bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario más. Bueno, yo paso dos avisos parroquiales. Después del curso para la elaboración de la norma, ya les dije de la segunda edición, que ya les estaremos pasando información oportunamente. Aproximadamente en junio también vamos a dar más información, o sea, para junio va a haber un curso de medicina nuclear y PET en pediatría, organizado por los hospitales pediátricos, que ya también les vamos a pasar más información. Y por supuesto ya habrán recibido alguna información que está abierta la inscripción para las BIN, que el congreso que se va a hacer en el Hilton en noviembre, del 15 al 18 de noviembre. Hay una inscripción con un valor preferencial para socios y para no socios de ABIN, que es hasta el 15 de noviembre, en donde también se pueden inscribir o anotar los que están interesados para la cena o el evento social. Pero hasta el 15 de abril hay un valor diferenciado para la inscripción y hay información en la página sobre las opciones de pago. Bueno, nada más. Entonces, si no hay más preguntas, cerramos la webinar. Les agradezco a todos. Muchas gracias al Sanatorio San Jerónimo y a todo el equipo. Gracias a ustedes.